Buenos días a todos, bienvenidos a nuestra clase número 4 del curso de análisis de datos con Python. El día de hoy vamos a seguir con la parte de álgebra. Cualquier duda o comentario lo pueden escribir en el chat o los que están en la clase presencial simplemente lo pueden hablar sin problema para ir resolviendo sus dudas. Vale, el día de hoy vamos a mirar pues lo mismo, repasar toda la parte de ecuaciones de orden 1, ecuaciones lineales, repasar las soluciones de sus sistemas de ecuaciones. La parte de Python no la vamos a hacer tanto, o sea, hoy va a ser solo teoría porque las resoluciones y los data frames ya se los expliqué la clase pasada. En esta vez es más teoría y la parte de Python la vamos a gastar en la parte de los proyectos de cada uno. Entonces cada uno va a presentar los proyectos que tiene, nos lo va a plasmar como sería una arquitectura inicial de ese proyecto que tenemos y a partir de ahí pues comenzaremos a plantear algunas cosas y comenzaremos en caliente a poder resolver algunas dudas de eso, ¿vale? Y pues nada, en la parte matemática, capacidad de resolver problemas matemáticos, plantearlos y desarrollarlos por medio de herramientas computacionales. Nos vamos con los temas específicos. En temas específicos vamos a tener álgebra con chivitas y deltas. La vez pasada ya habíamos visto una parte de este tema. Esta vez se las voy a complementar con un ejercicio práctico, por decirlo así, de cómo podemos usar esa álgebra que nosotros tenemos para poder saber propiedades de las matrices o propiedades que de pronto desconocemos. Y se van a dar cuenta que es mucho más sencillo, pues ya sabiendo el concepto matemático, poder hallar este tipo de cosas. También vamos a ver soluciones de sistemas de ecuaciones en distintos métodos. Recuerden que los métodos clásicos son tres: sustitución, igualación y Gauss-Jordan. Esos los vamos a ver. Los vamos a recordar. No vamos a ir con profundidad, pero sí vamos a recordarlos y los principios básicos de los métodos. Esta va a ser una tareita de ustedes. Las propiedades A por B por C es igual a A por B por C, dependiendo del álgebra con chivitas que vimos en la primera sección. Listo. Después, transformaciones de matrices, problemas de aplicación, determinantes, vectores y por último ya terminaremos con teoría de juegos. Es una parte de teoría de juegos aplicada hacia pesos, una parte muy inicial, solamente para ver cómo la teoría de juegos aplicaría para la distribución de nuestras distintas matrices en pues la resolución de nuestros problemas. ¿Por qué va a ser importante esta parte? Porque nosotros cuando realizamos algún juego o planteamos algún juego, lo que estamos en verdad planteando es un sistema de pesos donde el sistema va a tener ganancias y pérdidas. Dependiendo de esas ganancias y pérdidas, nosotros las podemos determinar o las podemos distribuir en una primera instancia en una matriz. Teniendo estas distribuciones matriciales, nosotros podemos ir y podemos pues realizar cualquiera de los métodos que ya vimos y así tratar pues nuestras distribuciones matemáticas. Eso es lo que podemos hacer por medio de los conceptos de la teoría de juegos. También hay una parte más allá que cuando ya se vean las redes neuronales, esta parte también se utiliza para que un computador aprenda, digamos, si uno de sus caminos lógicos tiene una ganancia o si tiene una ganancia menor. Entonces la máquina puede aprender automáticamente por medio de estos pesos hacia qué lado es el camino más óptimo en el que pueden ir, por decirlo así. Vale, esto hace parte de la clase número 4, de la clase número 5, de 6, perdón, que si recordamos en la clase que vamos a ver, en la clase número 6, la próxima clase va a ser lógica aplicadas a estructuras computacionales. La clase número 6 va a ser cálculo diferencial, integral y ecuaciones aplicadas a problemas de análisis estructural. Esto hace parte de las ecuaciones diferenciales, pero pues sirve mucho para explicar un concepto que ya habíamos visto acá, que es el producto punto. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros recordamos el producto punto, ignora todo aquel sistema de ecuaciones el cual sea distinto, todas aquellas coordenadas el cual sean distintas a las coordenadas iniciales. O sea, me hago entender. Si nosotros tenemos un b que es igual a bx, by y bz,
es un vector by y bz, y nosotros tenemos otro vector que es c, que es igual a cx, cy, cz, cuando nosotros realizamos el producto punto entre b punto c, nosotros lo que estamos haciendo en verdad es multiplicando todo con todo, pero acá sale una delta, que fue la que vimos la vez pasada, de i con j, en donde solamente si i y j son iguales, esto es 1, el resto de casos es 0. Entonces lo que estamos haciendo es solamente multiplicando estas y sumándolas. Eso, si nosotros tenemos un problema práctico en física, es un flujo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos, yo puedo escribir acá, no, bueno, si nosotros tenemos un plano totalmente recto y tenemos un flujo que viene por ese plano, como el plano está totalmente recto, pues técnicamente todo va a pasar por el plano, todo el flujo diferencial pues va a pasar por el plano. Si nosotros cogemos una pequeña parte del área, el 100% de las líneas que están por esa área pues van a pasar por esa área. Ahora, si nosotros tenemos, eso es porque pues el plano es totalmente paralelo, no paralelo, perpendicular al flujo en el que estamos nosotros sometiéndolo. Ahora, si nosotros tenemos al revés algo que tenga a 45 grados, o inclusive el caso extremo en donde la placa sea totalmente paralela, pues el 0% del flujo va a ingresar, porque pues no va a haber por donde ingrese sobre esa superficie. Entonces este concepto que vimos la vez pasada del producto punto, lo podemos ver físicamente como un flujo diferencial, como un flujo, como un diferencial de flujo. Por lo que les acabamos de decir, la gran propiedad de que ignora todos los otros campos y solamente me tiene en cuenta el campo en el que estamos, hace que él me ignore todos los otros vectores en posiciones distintas a la placa. Entonces digamos, si nosotros tenemos acá un ángulo de 45 grados y acá tenemos flujos que vienen por este lado, pues él me va a coger solamente los que vienen, o sea, este vector se descompone en dos y solamente me va a coger los que entren a la placa. Los otros pues van a seguir derecho, me los va a ignorar. Entonces ahí es cuando podemos ver que el 100% del flujo pues entra a la placa y pues se suma el total. Esto es para entender el concepto que vimos la vez pasada. Ahora, esto también se va a reforzar también cuando veamos rotacionales y rotacionales y cosas en el repaso de cálculo diferencial. El álgebra de matrices. Listo. Esta es la primera parte del tema que les había comentado. En el primer tema que les había comentado es pues el álgebra como tal con los Levi-Civitas. ¿Cómo podemos utilizar esto para que sea un poco más sencillo? Un poco más sencillo la realización de pues este tipo de demostraciones. Entonces, listo, nota sobre Levi-Civita. Tenemos esta identidad. Nosotros tenemos que el producto cruz A, cruz B, cruz C, esos son matrices, es igual al producto punto de A punto C por B menos A punto B por C. Nosotros tenemos, esto es un producto cruz, esto es un producto punto, esto es una multiplicación normal entre matrices y pues es una resta. ¿Cómo se demuestra esto? Pues normalmente en nuestros cursos de álgebra, pues nos ponían a realizar un poco de cosas o un poco de cosas para mostrar que pues en verdad esto era pues igual. Generalmente lo que los profesores no demostraban sino mostraban, lo que hacían era hacer una matriz A, una matriz B, una matriz C, llegar a un resultado y ver por el otro lado que también se llega al mismo resultado. Pues sí, no nos interesa mucho ahorita tampoco demostrar, pero sí nos interesa saber cómo podemos utilizar esto en forma del álgebra como tal. Pues al inicio del curso les había dicho que la gracia no era demostrar, pero pues sí utilizar las herramientas que la matemática nos ofrece. ¿Y qué nos ofrece? Nos dice una propiedad muy importante, que es esta que está acá, que es la suma vectorial de IJKLM sobre la suma de K de Levi-Civita de IJK de ELMK menos los deltas más los deltas por la multiplicación de tres matrices en la dirección I es igual a 0. Ya que esta es una propiedad, lo que les digo, pues ahorita lo tomamos como verdad, pero es una propiedad fundamental pues para demostrar todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque logramos asociar los Levi-Civita a los deltas de Dirac.
Entonces, ya que es una propiedad muy importante, nosotros simplemente decimos, listo, ¿cuál es la única manera de que esta cosa sea cero? La única manera de que esta cosa sea cero, pues es que alguna de estas matrices pues sea 100% cero, cosa que no nos interesa en este caso, porque vamos a decir que pues las matrices A, B, C no son indeterminadas, son determinadas. Entonces, el segundo caso es que esto sea cero. Para que esto sea cero, pues simplemente esto se tiene que igualar. La multiplicación de los Levi-Civita debe ser igual a la resta de los deltas. ¿Por qué va a ser importante esto? Y esto también se puede escribir de esta manera, por si pues les interesa de pronto escribirlo de una manera distinta. Listo. Nosotros tenemos acá esta ecuación de acá, que es la ecuación que queremos demostrar como tal. Entonces vamos a escoger el lápiz. Nosotros tenemos que A sub I. ¿Esto qué es? Esto es un Levi-Civita. Llamamos IJK normalmente. Esto es una multiplicación de Levi-Civitas. Entonces esto sería B sub B. Esta parte de acá, nosotros sabemos que el resultado de todo va a ser el producto cruz final, o sea, este de acá. O sea, tiene que apuntar a la dirección K. Esta B de acá, nosotros es una cosa totalmente aparte porque no sabemos nada sobre esta B. Entonces es un L, B sub L. Bueno, B sub L. Acá hay dentro otro Levi-Civita, pero ¿cómo escribimos ese Levi-Civita? Nosotros tenemos la relación entre entre el L, que está acá, entre el N, que lo vamos a escribir ahorita, o sea, la relación entre estos dos, en B y C, y nosotros sabemos que esto debe apuntar hacia una dirección. ¿Hacia qué dirección? Pues debe apuntar hacia la dirección J. ¿Por qué? Ya les explico. Y esto es C sub N. Usemos los mismos términos que están acá. LMK. Listo. Segundito, usamos los mismos términos. A sub I, B sub L, B sub L, Levi-Civita, de, esto es C sub M, entonces L, M y C sub J, C sub M y J. Entonces ya les explico. Veamos esta parte de acá, el B cruz C, como si fuera una sola ecuación, un solo rotacional. Si nosotros tenemos este rotacional, nosotros tenemos que el B está en la posición L, el C está en la posición M, y el J, que es este último término de acá, es el lado a donde va a apuntar ese rotacional. Entonces tenemos el rotacional de B cruz C, que es B sub L, acá está el primer término, C sub M, acá está el segundo término, y el lugar donde la posición que va a tener, J. Esta posición que va a tener va a ser esta misma de acá de la mitad. ¿Por qué? Simplemente porque si nosotros tenemos este de acá, que es el J, significa que toda esta parte de acá, todo este B cruz C va a apuntar a la dirección J, que es la dirección perpendicular a L y M. O sea, recordemos que si un vector está en el plano X, otro vector está en el plano Y, el vector resultante del producto cruz va a apuntar a la posición Z. Eso es lo que significa esto. Entonces nosotros sabemos que si este está en L, este está en M, este está en Z. Ahora, si nosotros sabemos que este está en Z, el producto cruz entre A cruz, lo que dé esta cosa sabemos que apunta en Z. Entonces sabemos que A, I, o sea, este está apuntando en I, este está apuntando en lo que terminó que es J, y la solución de esta cosa va a apuntar acá. No sabemos dónde es K, pero sabemos que va a apuntar acá. Listo. Esta es nuestra primera parte de la ecuación, esta parte de acá. Ahora,
nosotros podemos, ya teniéndola así, es una ecuación algebraica, podemos reordenarla como nosotros queramos. Entonces podemos escribir a sub i, b sub l, c sub m, que es justamente lo que pues está acá. Bueno, pues cambiando el j. C sub m, l bichivita, de i, j, k, l bichivita, de l, m, j. Listo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que queremos? Si nosotros nos damos cuenta, la propiedad que está acá está IJKLMK. El término común siempre está en la posición final. ¿Cómo se logra esto? Pues simplemente cambiando, rotando esto. Nosotros sabemos que rotación positiva, rotación negativa. Rotando los términos para hacer que el J quede pues justamente al final de la ecuación. ¿Y esto cómo se logra? Simplemente cambiando el L por el M. Y ya. Entonces nosotros pues simplemente hacemos ese cambio. También podríamos cambiar el J acá al final y cambiar el A, pero entonces tendríamos que cambiar esta ecuación interna. La más fácil es cambiar el L por el M. Entonces cambiando el L por el M seguimos teniendo A sub I, B sub M, C sub L, y ya tendríamos el bichivita de IJK, que es el inicial, y K, un segundo, el bichivita de IJK, dejemos, son términos mudos. Nosotros lo que llamamos K lo podemos llamar J, y lo que llamamos J podemos llamarlo K, si queremos. Entonces esto lo vamos a llamar K, y acá vamos a decir que el que tiene en común simplemente es K. L, M, K. Lo que hicimos fue un cambio de términos. Simplemente renombrando las variables, ya que son variables mudas, podemos llegar a obtener la misma ecuación y es totalmente equivalente. O sea, se hicieron dos cosas. Primero se rotaron los términos y después se le cambiaron el nombre a los términos, para que lo tengamos en cuenta. Listo, ya teniendo esto acá, simplemente esta ecuación de acá la descambiamos por pues esto de acá, que es pues la propiedad. Entonces nosotros ya sabemos que A sub I, B sub M, C sub L por la multiplicación de las deltas, que es I sub L delta de JM, menos la delta de I con M por la delta de I de J con L. Nosotros ya teniendo este cambio de las deltas, vamos a ir y multiplicar esto. Entonces, ¿qué significa una delta? Pues nosotros simplemente como sabemos que es 1 solamente cuando son iguales y 0 en el resto de las ocasiones, lo que hacemos es cambiar los términos. Entonces, lo que es I lo volvemos L, lo que es J, lo que es M lo volvemos J. Y ya, eso es lo único que hacemos. Entonces acá nosotros tenemos que A sub L. ¿Por qué? Porque el I lo cambiamos por el L. B sub M, M lo cambiamos por J. Y esto sería C sub L. C sub L sí sigue igual, porque pues para que lo cambiamos por I, pues daría la misma. O sea, C sub L, vamos a mantener el L. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que el A está apuntando al L y el C está apuntando al L. ¿Qué es esto? Pues es un producto punto. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que A.C sí o sí siempre van a apuntar al mismo lado, porque el resto van a ser 0. Y eso es justo lo que tenemos acá. Miren la propiedad que queremos demostrar, dice A.C y el B está apuntando a otro lado, que no sabemos cuál es, pues es una multiplicación normal. Entonces, acá lo tenemos. A.C por B, A.C por B. ¿Y de qué salió? Pues de todos estos reemplazos. Ahora, menos. Ahora, el I lo vamos a cambiar por el M. Entonces, ya que el I lo vamos a cambiar por el M, nos quedaría AM. El B pues lo mantenemos igual. ¿Para que cambiamos el M por el I? Pues entonces no llegaríamos a nada. B por M. Y el C lo vamos a cambiar por el J. C sub J. Y entonces esto aquí es igual. El A está apuntando al mismo lado, el B está apuntando al mismo lado. ¿Qué tiene esa propiedad en común? Pues que es un producto punto. A.B
por C. Y acá demostramos, partiendo pues de esta parte inicial, que era A cruz B cruz C, que pues es equivalente a esta parte. Tener en cuenta la propiedad, y teniendo en cuenta la propiedad podemos demostrar cualquier cosa que se nos ocurra, o no demostrar, sino mostrar o cambiar en términos más prácticos nuestro sistema a este tipo de ecuaciones. ¿Para qué funciona? Si ustedes tienen n cantidad de arreglos, pues sabiendo cómo funcionan estos operadores, pues ya no tienen que imaginar cosas que de pronto ustedes dicen, no, pues es que no sé cómo es, entonces voy a construir todo un sistema y ustedes lo programan así. Recuerden, ustedes como imaginan las cosas o como saben que son las cosas, ustedes así mismo programan. Si ustedes saben que esto es un Levi-Civita y ustedes saben cómo funciona un Levi-Civita, que recordemos que simplemente es un medio, o sea, si nosotros tenemos el Levi-Civita de IJK en términos de ecuación para poderla programar, va a ser igual a un medio. Comenzamos a construirla así fácilmente: I menos J por J menos K por K menos I. Ya teniendo esta ecuación de acá, simplemente pues ya es una ecuación. Esto lo podemos transformar fácilmente pues en términos de las ecuaciones que ya habíamos visto acá arriba. Esto pues ya no veríamos un Levi-Civita ahí, sino veríamos esta ecuación de acá. Y esta igual, ya no veríamos esto, sino veríamos esta ecuación de acá, y simplemente sería rotar todas esas cosas y hacer que esa cosa rote solo, y ya, no nos interesa. Y acá pues podemos, para términos prácticos, sacar muchas propiedades que de pronto nos hacen que el cálculo sea más sencillo o que computacionalmente sea mucho más rápido. Listo. Antes de pasar a la actividad, ¿hay alguna pregunta? De mi parte no, Cristian, pero sí tengo que mirarlo en detalle después. Listo, dale, no te preocupes. Listo, perfecto. Ya que no hay ninguna pregunta, vamos a continuar. Entonces, esta es una actividad para que ustedes se la lleven. Son los dos puntos. Primero, la propiedad de A, B por C es muy distinta a esta, porque pues esto es un producto cruz. Esto no es un producto cruz, es la asociatividad de la multiplicación a secas, que esa no la vimos la vez pasada, ya la vamos a ver en la próxima parte. Esta es para ustedes, simplemente es A cruz B punto C cruz D. Se hace de la misma manera. O sea, nosotros tenemos acá A sub I, Levi-Civita de I, J, K, B sub J, punto es una delta de lo que de esto, o sea, si esto está apuntando en la última dirección, que es la IJK, en la K, entonces esto sería la delta de K por la dirección en donde apunta esta cosa. Si ustedes ponen esto a apuntar, no sé, a L, entonces esto sería la delta de K con L. Entonces esto sería C sub M y esto sería D sub N. Y la delta sería LM y apuntando a la dirección LM y apuntando a la dirección K, creo. Eso es, esa dirección, o sea, si es distinta, o sea, si acá pongo L, acá pongo M, entonces acá sería N, digamos, sí, N. Entonces ya pues ahí simplemente reemplazan esto y la gracia es llegar a algo similar. Se llega por la misma, o sea, esta propiedad sí la tienen que tener en cuenta, y teniendo en cuenta esa propiedad ya simplemente es álgebra básica. Esta de acá no se utiliza así, simplemente es así, es un poco de ver cómo nosotros utilizamos los vectores. Digamos, nosotros acá tenemos una sub I, un B sub J, un C sub K. ¿Cómo se redistribuye esa multiplicación? Esa sí es más directa. Simplemente es ver que como eso, al nosotros no tenerlo de esta manera, sino al tenerlo en forma de posición o en forma vectorial, por decirlo de una manera, nosotros podemos ver rápidamente como lo que teníamos acá en el Pine, que nosotros podemos simplemente pues redistribuir y ya no tendría ningún problema de orden, porque pues simplemente redistribuimos y nosotros ya sabemos que como es algebraico, esto lo podemos mandar a un lado, esto lo podemos mandar al otro, y esa redistribución pues va a hacer que nosotros simplemente podamos coger el A y el B de primeras y después coger el C. Eso es. ¿Por qué?
Acá tenemos el producto de matrices. Según lo que vimos la clase pasada, eh, si nosotros tenemos esta ecuación de acá, que es C y J, que es igual a la sumatoria de A sub K, B A sub I K, B sub K J, ¿qué significa esa ecuación que está ahí, mejor dicho? No sé quién me quiera colaborar. La ubicación en el plano. Sí, pero digamos, nosotros sabemos que el producto punto de AI punto B es AI BJ, la delta de I con J. Nosotros sabemos que la delta de I con J hace que el subíndice J se cambie por el I, y eso significa que todas las posiciones todas las posiciones del A, o sea, digamos, si tenemos una matriz, todo lo que esté en la posición 1, 1 se va a multiplicar con todo lo que esté en la posición 1, 1 del B. Eso significa eso. En esta parte de acá, ¿qué significaría esta multiplicación de acá? O sea, ¿qué se va a multiplicar con qué? A sub K con B sub K. Sí, pero digamos en términos de matrices, tú multiplicarías, digamos, una fila por una columna. ¿Crees que es así? ¿Multiplicar las filas por las columnas? Sí, fila por columna. ¿Y qué hace el sumatorio ahí? Es decir, hasta que columna va, Eh, hasta que fila va a recorrer. Algo así, pero ya te explico. Sería sería simplemente que nosotros tenemos acá una matriz de esta forma. Esta, digamos, es nuestra matriz A y esta es nuestra matriz B. Si nosotros tenemos esta matriz de esta manera y nosotros estamos diciendo que A sub K se va a multiplicar por K sub J, significa que esto de acá, lo que sean filas acá, se van a multiplicar por las columnas de acá. Entonces no tienen que ser del mismo tamaño. Esto puede ser un 2 por 2, digamos que acá tengamos un 1, un 2, un 3 y un 4. Y como esto es de dos posiciones, acá podemos tener una sola. Entonces acá podemos tener un 1 y un 2. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros le estamos diciendo acá que esto se va a multiplicar. Las filas de una se van a multiplicar por las columnas de la otra. Ya que eso va a ser así, la que tiene que ser constante es, si este tiene dos filas, pues este tiene que tener dos columnas. Y así sucesivamente. Eso es la única que debe tener constante. El resto, pues no debe haber proporción entre esas. ¿Por qué crees que es C y J? ¿Por qué? Porque acá hay un sumatorio. ¿Qué es lo que pasa? Este sumatorio lo que significa es que cada uno de los términos, o sea, este, se va a multiplicar por este y se va a sumar con este multiplicado por este. Y me van a formar una columna, si nosotros nos damos cuenta, de dos, y exacto, de 2, o sea, el número de filas de este, o sea, 2, por el número de columnas de este, 2 por 1. Entonces nos van a formar una 2 por 1. La respuesta va a ser algo así. ¿Qué significa esto? 1 por 1, 1. 2 por 2, 4. 1 más 4, 5. 3 por 1, 3. 4 por 2, 8. 8 más 3, 11. Significa que el producto C va a ser igual a 5,11. Eso es lo que significa. Y pues así lo tenemos de manera no como filas por columnas, sino pues de manera algebraica. Y así lo podríamos leer, ¿vale? Listo. Ya que tenemos nuestro producto, pues tenemos nuestros sistemas de ecuaciones. Una cosa rápida. ¿Se acuerdan las gráficas que les mostré la vez pasada? Que están indeterminado, paralelo y solución única. Nosotros sabemos que en un sistema lineal sí o sí va a tener una solución única siempre y cuando dos ecuaciones no sean iguales. O sea, digamos, si yo tengo cuatro ecuaciones y de esas cuatro ecuaciones sé que una es 5x1 más
10x4 igual a 20, si nosotros sabemos esa que acabé de decir, se podría reducir a esta ecuación, porque pues simplemente es dividir eso entre 5 y ya llegaríamos a esta ecuación, ¿sí? O sea, mientras que en el sistema de ecuación no hayan dos ecuaciones iguales, o que por una constante pues se pueda llegar a la misma ecuación, y mientras en el sistema de ecuaciones, digamos, si hay 4 incógnitas, hayan 4 ecuaciones en la cual en todas las 4 ecuaciones haya por lo menos una vez alguna de las incógnitas, porque puede pasar que tengamos 4 ecuaciones, 4 incógnitas, pero pues por alguna razón en las 4 ecuaciones no aparezca alguna de las incógnitas, entonces pues tampoco se podría resolver. Nosotros sabemos que tiene solución única siempre y cuando pues tengamos 4 ecuaciones, 4 incógnitas y ninguna de las ecuaciones se repiten. Ahora, también no, eso que no quiere decir que esto no sea solución. Sí, obvio, nosotros tenemos soluciones que pueden ser tipo de soluciones parciales, en donde nosotros podemos despejar lo más que podamos y dejar el término que no alcanzamos a despejar en términos de las otras variables. Entonces nosotros podemos decir que, digamos, x2 no tenga solución. Listo, pero x4 sí. Entonces x2 va a depender de x4. Menos 5 más x4 va a ser igual a x2. Nosotros podemos dejar nuestros sistemas o nuestras plantas o los modelos matemáticos que estemos planteando en términos de x4. Y ya el cliente puede elegir, no, yo x4 quiero que sea 3, no, yo x4 quiero que sea 2. Y entonces en términos de lo que él ya elija, que puede ser una pseudo solución, pues ya nosotros ponemos el término de x2 y ya resolvemos x1 y ya resolvemos x3. ¿Podemos hacer eso? Perfectamente, claro que sí. Ahora, pero acá solamente para pues estos métodos vamos a decir pues qué es lo que tiene solución única, como por decirlo así, para que tengamos una resolución del sistema de ecuación. Si no, pues el sistema simplemente va a decir pues sin solución. Ahora, en este caso nosotros lo que hacemos es plantear cada uno de los coeficientes en nuestras matrices. Si nosotros tenemos 4 coeficientes, 4 variables, pues simplemente decimos 1, 0, 0, no tenemos nada, 2 en esta parte de acá. Igual acá tenemos solamente 1x2 y solo tenemos menos 1x4. Acá tenemos 1x3 y tenemos 3x4. Nosotros lo que vamos a hacer es hacer un método que es la matriz ampliada. Nosotros simplemente cogemos y hacemos como si nosotros tuviéramos una fila extra. Y acá nosotros ponemos el 4, el menos 5 y el 6. ¿Para qué sirve esta fila extra? Porque lo mismo que hacíamos antes, que les dije en la primera clase inclusive, que nosotros multiplicábamos una, se las mudábamos arriba, las multiplicábamos, se las subíamos abajo, se usan en estos casos para todo lo que se llama matriz de Gauss-Jordan, todo lo que son pasos para igualación, todos los que son pasos para sustitución, que es lo que vamos a ver acá. Entonces acá tenemos un procedimiento, simplemente nosotros escogemos un pivote. ¿Cuál va a ser el pivote? Digamos este de acá. ¿Qué es lo que queremos hacer? A partir del pivote nosotros vamos a hacer que todas las otras ecuaciones sean 0. Entonces digamos, si nosotros tenemos esta ecuación de acá, como esta va a ser nosotros, o sea, recuerden que es como si tuviéramos las ecuaciones. Acá nosotros solo podemos tener un x1 porque es el único que queremos que tenga respuesta. O sea, pues solamente un x1, no queremos 2x1 porque pues pueden haber soluciones, que no pueden haber como confusiones. Nosotros queremos que solamente con una ecuación de x1 lleguemos a la solución. Entonces, ¿cuál es el método? Pues hacer que esto sea acá solamente haya un término para x1, un término para x2, un término para x3, un término para x4 y pues nosotros sabemos que esta es la columna ampliada de la solución de la respuesta, por decirlo así. Entonces lo que hacemos es restar. Simplemente nosotros cogemos el pivote, le restamos el pivote a la de abajo y nos da otra ecuación. Entonces nosotros, como ya tenemos esto de acá, nos da que bueno, acá no están los pasos tal cual, pero pues simplemente le restamos esto y este de acá va a ser 0, este de acá va a ser menos 2, nosotros restándole este a este, menos 5 menos 6, pues va a ser 1, 2 menos 9 menos 7 y 4 menos 7 pues menos 3. Esta ecuación se va a transformar y esta va a quedar como nuestro pivote. Nosotros las podemos poner, o sea, las podemos cambiar de orden como queramos, porque pues recuerden que son ecuaciones, o sea, es literal que si nosotros tenemos esta ecuación de acá abajo y la pasamos acá arriba, pues sigue siendo la ecuación de acá abajo, no importa el orden que le pongamos. La cambiamos de orden es para que sea bonito, la verdad. Esto no tiene nada que ver. Listo, después de tener este pivote y dejar todas estas columnas en 0,
seguimos con la siguiente columna. Entonces volvemos a coger un pivote, digamos esta de acá, y hacemos que se la restamos al resto de ecuaciones. ¿Para qué? Para que hacer que esto de acá sea cero. ¿Cómo sabemos que este pivote de acá, que se lo estamos restando a la que ya teníamos de pivote, no va a pasar nada? Porque esto es cero. No importa con lo que multipliquemos ese cero. Si nosotros se lo sumamos a esta cosa, pues va a seguir siendo el 1 que teníamos inicialmente. Y entonces ahí lo que está haciendo el método de Gauss-Jordan de reducción por filas es hacer lo mismo que hacíamos siempre, que hacíamos desde el colegio inclusive, pero de una manera ordenada para que sean métodos más eficientes a la hora de tratar estas ecuaciones. Estos métodos ya están predeterminados por los métodos de resolución de ecuaciones o de matrices por los métodos de MATLAB. Así que, pues bueno. Pero igual es bueno saber qué es lo que se está haciendo. Simplemente es un sistema de orden. Listo, esto es el método de reducción. El método de sustitución es simplemente, digamos, en este caso tenemos dos ecuaciones. Despejamos una de las ecuaciones y lo que hacemos es sustituir lo que dice exactamente el nombre. Sustituir todos los términos en la otra. Entonces todo va a quedar en términos de y. Ya que todo va a quedar en términos de y, pues simplemente despegamos y, volvemos a sustituir en la ecuación inicial que era y pues ya nos da el x. Y ahora el método de igualación. El método de igualación es que, pues bueno, despejamos las dos ecuaciones y ya que despejamos las dos ecuaciones, nosotros sabemos en una ecuación que es x y en otra ecuación que es y. Pues simplemente la igualamos. Es como un tipo de sustitución, pero pues es como... Se llama igualación porque pues las dos las estamos tratando por el mismo lado de x. Listo, después de igualarlas, pues simplemente volvemos a restar y ya sabemos cuál es pues la solución. ¿Vale? Para métodos algebraicos, ahorita más adelante también vamos a ver una que es con matrices, no con determinantes. Listo, una aplicación. Ya vamos a adelantar un poco de la parte de estadística. En la parte de estadística nosotros tenemos algo que se llaman las cadenas de Markov. No sé si la han manejado. ¿Alguno de ustedes ha manejado algo de los métodos de Markov, de las cadenas de Markov? No. No, Cristian, yo de esa vaina no, nada, cero. Listo, perfecto. ¿Qué significan estos métodos? Estos métodos son una serie de pasos que se necesitan para llegar a la respuesta. O sea, ¿qué quiere decir? Nosotros tenemos la probabilidad de un sistema particular, un sistema dado. El sistema particular va a ser estable, o sea, va a tener unas ciertas reglas que siempre se van a cumplir. Ya que esas reglas siempre se van a cumplir, si nosotros tenemos un estado inicial con una probabilidad, digamos, 1,0, nosotros vamos y lo vamos a exponer a nuestras matrices de Markov. ¿Qué va a hacer eso? Como nosotros sabemos que siempre nuestro sistema depende sí o sí del estado en el que se encuentre, entonces nosotros iniciamos, voy a cerrar este Pine y voy a abrir otro. Qué pena la letra, nunca he podido aprender a escribir en computador. Nosotros, digamos, si tenemos un sistema que comienza con 1,0, nosotros sabemos que ese sistema siempre se va a comportar dependiendo su entrada. Que de hecho, si nosotros nos ponemos a pensar, hace parte de muchos de los problemas, demasiados de los problemas que nosotros vemos hoy en día o que tenemos en nuestras plantas. Si nosotros tenemos un motor que tiene una entrada de 100 voltios y en la otra entrada tiene, no sé, 200 voltios, por decirlo así, nosotros tenemos esta diferencia de potencial, pues nosotros sabemos que ya que en una tiene 200 y en la otra tiene 100, pues nuestro motor va a girar pues hacia el lado en que más, o sea, el voltaje como que le esté tirando más. Porque pues acá está, siempre va a actuar así. Pero digamos que nuestro sistema, en nuestro motor gira. Ese giro hace que el voltaje por alguna razón mueva por allá algo y este actuador haga que el voltaje cambie. Entonces ya que este actuador hace que el voltaje cambie, entonces ya no va a ser 100 y 200, sino va a ser 300 y 100, o peor, que sea 300 y 300. Que no sé, esto haga que la cosa diga no, tenemos que detenernos. Entonces, como tenemos la misma diferencia de potencial entre las dos juntas, pues simplemente el motor se va a detener. Entonces, nuestra entrada siempre, sí o sí,
va a depender, o sea, nuestro sistema sí o sí va a depender pues de nuestras variables iniciales. Si nuestras variables iniciales cambian, pues nuestro sistema cambia. Eso es lo que quiere decir Markov. Nosotros tenemos un sistema que es 1-0, digamos. Si nosotros pasamos después de la primera iteración, nuestro sistema se vuelve 0.5, 0.3, pues la entrada del sistema ahora ya no va a ser 1-0, sino va a ser esta. Teniendo eso en cuenta, ya que esta va a ser la entrada del sistema, nosotros tenemos que el sistema va a volver a cambiar y va a ser ahora 0. No sé algo, 0.16 por 0.28 y así sucesivamente. La gracia es que estos son probabilidades, en Markov son probabilidades, así que si son probabilidades siempre deben sumar 1. O sea, 0.5 esto debe ser 0.5, 0.1 esto debe ser 0.9 y así sucesivamente. La cosa es que si es un sistema de Markov estable, nosotros vamos a llegar a un sistema dado que después de n iteraciones siempre vamos a tener la misma probabilidad. Entonces nosotros decimos que nuestro sistema es determinístico después de n pasos. Porque pues que después del paso número n nosotros ya sabemos cuál es la probabilidad de que el proceso o de que el suceso suceda. Eso es lo que es una cadena de Markov. Entonces acá tenemos, y es lo que acá les estoy diciendo, el sistema de particular de un periodo dado depende de la observación inmediatamente anterior. O sea, en un periodo dado depende del estado inmediatamente anterior. Eso es lo que significa. Ahora, ¿cómo podemos nosotros determinar o exponer un sistema de Markov en una de nuestras matrices? Primero que todo, ¿sí quedó claro qué es un sistema de Markov o no? Pues sí, bueno, más o menos. Vale, perfecto. Igual, cualquier duda no duden en decírmela, que para eso estamos. Listo. Acá nosotros tenemos un problema pues típico de Markov y cómo podemos nosotros determinar cómo construir nuestra matriz. Entonces acá, una empresa dedicada a la investigación de mercados está analizando un grupo de consumidores de café que compra una lata de café a la semana. Se ha determinado que el 50% de las personas que actualmente no utilizan la marca A, o sea, mira, el 50% de las personas que actualmente utilizan la marca A, entonces acá nosotros sabemos que la marca A tiene un 50% de consumidores. La comprarán de nuevo en las próximas semanas. Entonces, ya que es el próximo paso que va a pasar, entonces el 50% de A va a seguir comprando A. Ahora, el 25% cambiará a la marca B. Nosotros tenemos el 25% de nuestra población va a cambiar a la marca B. Y el otro 25% preferirá alguna otra. El 25% preferirá alguna otra. Ahora, así nosotros lo vamos construyendo. Mira, el 50% de A va a volver a construir A, el 25% de B va a consumir B, el 25% de A va a terminar la otra semana consumiendo D. ¿Por qué? Porque así es la probabilidad. Esas fueron nuestras estadísticas. Vale, listo. Ahora, dime, señorita. Ahí no salió. Ah, perdona. Andrés no está poniendo cuidado. Es que sí. Va por allá, en otra cosa. Vale, listo. Entonces acá en la segunda parte es la marca B. El 30% de los que consumen la marca B la comprarán otra vez. 30% de los que comprarán la marca B. En cambio, el 60%, o sea, ya sin leer el texto, pues ya sabemos que el 60% de los que consumen la marca B van a consumir la marca A y el 10% van a consumir otra. El 40% de los que consumen otra marca se van a pasar a la marca A, el 30% de los que consumen otra marca se van a pasar a la marca B y el 30% van a seguir consumiendo otra marca. Lo pueden ver como clientes, lo pueden ver como motores, lo pueden ver como todo. No sé, el 10% de mis clientes siempre se me van. Entonces yo puedo colocar el 10% de mis clientes siempre van a comprarle y si tengo competidores y sé a dónde se van, a estos competidores. El 10% de los clientes que me compran a mí se van a comprarle a este man. El 70% de mis clientes se me tienen, o sea, tengo una retención del 70%. Entonces acá yo puedo hacer análisis para saber qué pasa, por qué se me está perdiendo el 30% de mi clientela. Puedo hacer eso. También, si nosotros tenemos sistemas de buses, nosotros sabemos que
el 60% de los usuarios de Transmilenio, no sé, pagan el pasaje. Entonces el 60% va a seguir pagando el pasaje. El 10% no va a pagar el pasaje. El 30% a veces lo pagan, a veces no. Entonces con ese tipo de cálculos y con ese tipo de matrices de Markov podemos saber qué probabilidad hay de que las políticas de cambio que está realizando un gobierno tengan algún tipo de impacto ante pues la variable que más nos interesa, que es el 70, más de estas personas paguen esta variable. ¿Esto cómo se hace? Pues aplicando una medida de cambio y comenzando a realizar encuestas sucesivas para saber si sí están cumpliendo o no están cumpliendo. Y cuando ya estos pesos, después de las n iteraciones, de las n semanas, lo podemos poner, que se esté aplicando la medida, podemos saber si esto va a ser tendencia o no va a ser tendencia. Finalmente, si esto se estabiliza o no se estabiliza. Entonces, pues lo podemos ver desde distintos puntos de vista. Igual también desde motores, ¿no? Mi planta falla cada cierto tiempo, mi planta B no falla, mi planta C falla, entonces podemos saber que mi planta A va a fallar, mi planta B no va a fallar, mi planta D no va a fallar. Quiero saber cuál es la probabilidad de que la planta A falle en n tiempo. Entonces ya teniendo un historial de los fallos de esa planta o de ese motor, nosotros podemos hacer pues todas las sucesivas sucesiones, por decirlo así, para saber cuál es la probabilidad de que mi planta falle en un día X. Y ya. Listo. Entonces acá tenemos un ejemplo que es ya de los que les he explicado. Nosotros tenemos un sistema inicial que comienza con 1, 0. Esta matriz, de todo lo que los ejemplos que les dije anteriormente, cójanla de que lo hallaron así. O sea, hallaron esta probabilidad y saben que siempre es así. Ya que saben que siempre es así, depende de su estado inicial, pues simplemente hacemos las cadenas de Markov, multiplicamos esta matriz que es los pesos de Markov por nuestro estado inicial y nos da pues el estado, pues la respuesta. Esta es la probabilidad de que en la semana 1 haya tal cosa y esta es la probabilidad en la semana 2 que haya tal cosa. Esta va a ser la entrada de nuestro sistema 2. Entonces, sabemos que en la semana 2 pues simplemente los pesos van a seguir siendo iguales, pero nuestro sistema va a ser distinto. Y si ven que acá, después de nuestra semana 3, ya los pesos se estabilizan, no es que se estabilicen como tal, porque pues ustedes los ven por allá en el infinito y pues las cifras siguen cambiando, pero ya siguen cambiando muy poco. Ustedes acotan su resultado a algunas cifras específicas y ustedes saben que en esas cifras específicas pues no va a cambiar. Algunos sí son redondos, simplemente sí sigue siendo exactamente el número y pues nosotros sabemos que a partir de la semana 3 siempre va a tener el mismo resultado. Entonces nosotros sabemos que después de 3 semanas la probabilidad de que las personas se colen de Transmilenio es el 60% o sea, si nuestra matriz de Markov está bien construida, podemos decir que es eh, con un porcentaje más o menos del 5%. Podemos ponerlo así también. Y que el 39% se van a colar. Algo así, por decirlo así. Entonces si ven que se va a estabilizar, esto pues es la estabilización de Markov. Aunque no es el tema de probabilidad, porque pues eso lo vamos a ver más adelante, pero pues sí es el tema de cómo se pueden llegar a utilizar todas nuestras matrices para cosas de probabilidad y cosas que vamos a ver de pronto más adelante, ¿vale? Determinantes. Yo siempre les muestro, o sea, no les explico el determinante de como la manera que lo dicen, no multiplique este por este por este, este por este, este por este, luego resta este por este y bla 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 y un poco de cruces que están acá. No, yo les muestro la ecuación. Entonces, ¿qué es la ecuación? Nosotros ya sabemos que es el Levi-Civita de LMN, que el Levi-Civita finalmente se me olvida la palabra, que nosotros podemos variar nuestro LMN el número de veces tal que nosotros tenemos todas las probabilidades resueltas. Eso se llama, bueno, un variacional, algo así, se me olvida la palabra. Pero significa que el Levi-Civita va a ser todos los casos posibles eh, de nuestro determinante. Entonces esto, si nosotros tenemos la matriz A, nosotros podemos decir que el determinante de la matriz A va a ser A y L, AJM, AKN, que es cada una de las posibles rotaciones, y JK, LMN, cada una de las posibles rotaciones que puede tener pues sobre el sistema dado.
Acá nosotros podemos, si nosotros usamos la notación de Einstein, podemos eliminar este sumatorio y nosotros podemos automáticamente predeterminar que esto es un sumatorio que está pues en la parte de, pues en la parte de ahí, por decirlo así. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que si es que el determinante está correctamente definido? Pues simplemente podemos reemplazar todo, pues cada una de las posiciones. Nosotros sabemos que si nosotros vemos esto, el IJK, el IJK, el LMN nunca pueden ser iguales. O sea, lo que va a ampliar sobre, o sea, lo que va a interactuar con el Levi-Civita, el L, el M y el N nunca van a ser iguales, porque si el L y el M es igual, si nosotros recordamos la definición de Levi-Civita, pues es una multiplicación de L menos M, M menos N menos L. Si alguno de los dos son iguales, pues esto va a ser 0. Entonces quiere decir que este L, M, N nunca va a ser igual. Entonces L, M, N, L, M, N, L, M, N. Y en cada una de las soluciones nosotros tenemos que nunca el L, el M y el N van a ser iguales. Mira, el L, el M y el N. El M, el L y el N. Mira que es 3, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 3, 2, 1. Entre ellos sí pueden ser iguales, pero pues entre la interacción entre los tres no va a ser igual. Entonces, pues bueno, eso para tenerlo en cuenta. Ahora, simplemente le ponemos valores. Ustedes pónganle pues 1, 2 y 3, digamos. Entonces acá tenemos 1, 2 y 3 y le ponemos valores al IJK. Entonces si tenemos el 1, 2, 3 es un número positivo porque es un rotacional positivo. Recuerden, L, M y N, entonces pues simplemente pues si va a seguir la secuencia es pues positivo. Entonces sabemos que el 1, 2 y 3 siempre va a ser positivo. 1, 2 y 3 siempre va a ser positivo. Pues esto es una rotación del 1, 2 y 3, así que no hay lío. Y pues esto ya es una antirrotación de 1, 2 y 3. Pero miren que el 1, 2 y 3 pues es positivo. Ahora, el I, el J y el K le podemos poner pues distintas variables. Si nosotros le ponemos el 1, le ponemos el 2 y le ponemos el 3, pues tenemos este caso de acá, que es nuestro primer vector. Ahora, si nosotros le ponemos igual 1, 2 y 3, que es este de acá, 1, 2 y 3, pero le ponemos que esto está 2, 3, 1, que esto es 2, este es 3 y este es 1. Entonces tenemos que el M es 2, el L es 2, el M es 3 y este es 1. Pues nosotros vemos que es una rotación positiva. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que esto es 1, 2 y 3. Pero ahora tenemos que esto es 2, 3 y 1. O sea, nosotros seguimos el ciclo y lo que hicimos fue pasar este 1 a este lado, pero no violamos ninguna regla de antiposición. Entonces podemos volver, si nosotros seguimos el ciclo, podemos volver a nuestro 1, 2 y 3. Simplemente pues rotando el 1 otra vez hacia este lado y poniéndolo en esta posición. Entonces sabemos que es positivo. Ahora sabiendo que ese 1, 2 y 3 es positivo, pues tenemos el segundo término de acá. Y así sucesivamente con la n cantidad de términos que nosotros tengamos en la ecuación. Y nosotros podemos no solamente tener un determinante de 3 por 3 o el de 2 por 2, que ese se lo aprenden más rápido porque es este por este menos este por este, sino podemos tener un determinante de n por n, la n cantidad de filas que tengamos por la n cantidad de columnas que tengamos, y nosotros sabemos ya cómo resolverlo, que es de esta manera, ¿vale? Pues si simplemente si tenemos más columnas, pues son más rotaciones, y si son más rotaciones, pues son más términos. Listo. Antes de pasar a la solución de ecuaciones con rotacionales, ¿preguntas hasta acá? Yo no, yo listo. Listo, perfecto. Ahora, pues fácil. Acá la parte chévere es que nosotros, que esto se puede programar, o sea, se puede programar esta ecuación de acá. Y programando esa ecuación nosotros podemos resolver nuestros sistemas de ecuaciones, de n por n, de la n cantidad que queramos, de lo que queramos.
¿Qué es lo que hacemos? Simplemente nosotros, la matriz M es la matriz como tal, la que tengamos de n cantidad por n cantidad, la que sea. Nosotros podemos poner esa matriz acá. Esta es nuestra matriz inicial, es la matriz M y es la que va a ser como la patrona de todas las matrices. Ahora, lo que se va a llamar matriz X es que nosotros reemplazamos en la fila X la solución. Entonces nosotros tenemos la solución, la ponemos acá en la fila X y simplemente pues le reemplazamos, la reemplazamos acá y pues esta va a ser nuestra matriz MX. La matriz MY es que nosotros en la fila Y le vamos a cambiar la solución y pues también igual va a ser nuestra fila, nuestra matriz Y. ¿Cómo sabemos si una ecuación sí o no tiene solución? Si nosotros sabemos que el M es 0, o sea, nuestro determinante inicial es 0, pues no hay nada que sea divisible entre 0. Entonces nosotros sabemos que ese sistema se va a ir a infinito. Como ese sistema se va a ir a infinito, significa, en otras palabras, que Y puede tener múltiples soluciones. Ya que Y puede tener múltiples soluciones, el sistema no tiene una solución predeterminada. Así lo pueden ver fácilmente sin grabarse ninguna ley, simplemente con lo que ya saben. ¿Se puede vivir en 0? No. Ah, bueno, entonces, ¿qué significa? Que el sistema no tiene solución. Eso lo pueden ver así fácilmente. Ahora, ya teniendo en cuenta de cómo nosotros hallamos el determinante, que pues simplemente es esta ecuación Levi-Civita de LMN, pues multiplicado por cada uno de los cofactores que tengamos, pues simplemente reemplazamos esto, nosotros hallamos nuestro determinante de M, nuestro determinante de MX, nuestro determinante de MY. Hallando eso, pues la división nos da, la división de MY sobre M nos da cuánto es Y, la división de MX sobre M nos da cuánto es X. Y podemos tener de una manera más sistematizada pues nuestra solución. ¿Por qué más sistematizada? De pronto pues porque esto simplemente es resolver esta ecuación y dividir, cosa que un computador lo hace muy bien. Esto de acá son pasos que pues los hace bien, sí, pero pueden haber cosas que sean difíciles de programar. Pasos, o sea, hay más posibilidades de que nosotros pasemos algo de alto. O sea, tengamos en cuenta que nosotros intentamos siempre programar para que la mayor cantidad de posibilidades, de probabilidades sean cubiertas. Pero hay escenarios que son casi infinitos. Nosotros intentamos cubrir la mayoría de los casos, pero pues van a haber muchos casos en que no los podamos cubrir. En este caso, pues si digamos nosotros tenemos un for que solamente tenga cuatro entradas, entonces hayan casos en donde la matriz sea indeterminada, él no se va a dar cuenta que no tiene solución, sino por allá está el paso que supo que una matriz quedó totalmente en cero. Entonces, de pronto cubrir todos esos casos son más difíciles, pues en manera de programación. En cambio, si nosotros tenemos una sola ecuación, sabemos que tiene que hacer n cantidad de intercambios, digamos x, y, z, m, n, l, f, j, k, siempre tiene que descambiar toda esa matriz por la solución, y esa es mi matriz 1, esa es mi matriz 2, esa es mi matriz 3, esa es mi matriz 4, y después hallamos el determinante 1, el determinante 2, el determinante 3 y el determinante general y dividimos, y si m es el determinante de m 0, pues fin, no hay solución, y ya, es mucho más directo computacionalmente hablando. De pronto el otro pues nos parezca más sencillo a nosotros humanos, que porque pues nosotros decimos, no, pues un sistema de 2×2 para que me voy a poner a hallar determinantes y todas esas cosas. Pero pues para una máquina va a decir gracias. Listo. Esta parte también es para recordar rápidamente que es un vector. Recordemos que si nosotros tenemos unas coordenadas específicas, nosotros simplemente tenemos dirección. Pero en un vector nosotros no solamente tenemos dirección, o sea, solamente sabemos la coordenada en la que nosotros nos dirigimos, sino también tenemos magnitud y sentido. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros sabemos hacia dónde nos dirigimos, desde dónde iniciamos hasta dónde terminamos. Si nosotros comenzamos en este punto y terminamos en este, pues el vector va a ser distinto. ¿Por qué? Porque pues nosotros tenemos dirección. Ahora, magnitud es qué tan grande es R. Entonces, este punto de acá va a determinar qué tan grande va a ser R, porque pues puede tener dirección, pero pues puede ser chiquitico. Entonces pues bueno, tiene magnitud, dirección y adicional tiene sentido. Bueno, el sentido es lo que me dirigía hacia acá o hacia allá. Tiene la dirección, me la da más que todo nuestros ángulos. Digamos, nosotros estamos en 20 grados al norte, 10 grados al sur, 20 grados al oeste, por si estamos en un plano 3D. Entonces, dirección
magnitud y el sentido pues hacia donde nos dirigimos, hacia el norte o hacia el sur. Los vectores, muy importante en física, en análisis de datos, para que nos... Ah, claro, cuando nosotros estamos hallando la derivada direccional, nosotros tenemos un sistema de ecuaciones. Imagínense que nosotros planteamos un modelo y al plantear el modelo nosotros queremos saber cuál es la dirección hacia donde nuestra solución se vuelve más óptima. Para eso utilizamos un concepto que vamos a ver más adelante, que es en la clase que vamos a ver en la clase de álgebra, en la clase de vectorial, que es el concepto de derivada direccional. Y esa derivada direccional no es más que un vector que me está diciendo hacia qué lado mi ecuación se vuelve más eficiente, por decirlo así. Y nosotros sabemos que todos nuestros pesos, o digamos si nosotros tenemos una solución, pues siempre vamos a intentar apuntarla hacia allá. Para eso nos puede servir pues el concepto de vector ya pues más para un análisis de datos. Que se ve un concepto muy físico, pues también para nuestros problemas del día a día se puede utilizar. Listo, nos vamos con teoría de juegos. La teoría de juegos simplemente es una manera como nosotros podemos determinar o como nosotros podemos... O sea, la teoría de juegos es todo un campo en donde se estudian muchas cosas. En el campo de la ingeniería se estudian procesamientos más rápidos, más veloces, cómo hacer que nosotros podamos programar la menor cantidad de cosas y que el programa haga la mayor cantidad de cosas, y cómo hacer que nuestras secuencias lógicas sean lógicas para el computador. O sea, que si nosotros queremos que el jugador cuando atrape tal cosa haga algo, pues esa recompensa se dé. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Simplemente pues plantear nuestro sistema de pesos y recompensas por medio de matrices, que es el tema que estamos viendo actualmente. Ya cuando veamos Machine Learning, pues vamos a hacer que el programa utilice estas matrices para que él resuelva Pac-Man o no sé, hay varios juegos ahí que podemos resolver, que el computador automáticamente, nosotros resolviendo bien nuestro sistema de pesos y recompensas, el programa automáticamente va a hallar cuál es la solución. Nosotros no sabemos la solución, le damos el peso y la recompensa y él la va a hallar. Eso nos quita hartísimo tiempo, más que todo si nosotros queremos plantear modelos que de pronto sabemos qué es a lo que queremos llegar, pero no sabemos cómo. Entonces nosotros le decimos, mire, si usted logra hacer que el camino más óptimo se dé por X o Y cosa, le doy un 1. Pero si no, entonces le doy un -1. Y entonces él comienza a jugar con ese 1 y -1 buscando el camino más óptimo, y nosotros no tenemos que pasar horas con teoría de grafos mirando cuál es el camino más óptimo. Entonces, bueno, todo esto es importante. Ahora, acá es un simple juego para nosotros saber cómo podemos plantear un sistema fácil de 2x2 para un sistema de recompensas en un juego. Nosotros sabemos que si nosotros lanzamos una moneda, si la moneda cae a los dos, o sea, a los dos que estamos jugando, al jugador H y al jugador T, nos cae en cara o nos cae en sello, acá dicen cara al revés, pero pues es la misma, cara o sello, nosotros vamos a ganar $1, pero si cae en lo contrario, vamos a perder $1. Entonces, ¿qué estamos diciéndole acá? Si tú vas a caer en cara y tú vas a caer en sello, si los dos vamos a tener lo mismo, HH, pues vamos a tener $1. Si tú tienes H y tú tienes T, pues toma, perdí $1. H perdió $1 porque el que acá dice R recibe $1 de C. En caso contrario, C recibe $1 de R. Entonces, ya que cayó C, entonces tú me das, yo pierdo $1 y yo te doy $1 a ti. Entonces, -1. Si no, en el caso contrario, T pierde $1 y cuando caen en ambos, pues gana $1. Y ese es simplemente cómo nosotros planteamos nuestro sistema de ecuaciones para que los pesos sean como determinísticos. Vale, si se dieron cuenta, corrí porque pues la idea de la clase, lo más importante, bueno, ahorita ya miramos las preguntas, pero pues para concluir, lo más importante es lo que vamos a hacer ahorita, que es todos los proyectos. Entonces quiero que utilicemos este tiempo para mirar qué es lo que han adelantado de los proyectos, ver si lo tienen planteado y comenzar a jugar con Python a partir de pues, los proyectos que tenemos. Vale, hasta acá, ¿tienen alguna duda de la clase de hoy?
porque pues ya álgebra no vamos a ver, sino ya vamos, esto era un repaso, entonces ya vamos a ver es otras cosas. Entonces si tienen cualquier pregunta de las dos clases que hemos tenido de álgebra, la pueden hacer. Igual, pues, si entre semana que de pronto estudian o algo así tienen una duda, pues igual no la pueden preguntar, sino pues ahorita ya que estamos fresquitos y calientes, pues lo podemos abordar de una vez. A mí me toca adelantarme a la clase pasada y ahí se van a salir más dudas Listo, para perfecto. poder estar al corriente de eso. Listo, perfecto, Alexander. Igual, cualquier duda que tenga, usted me dice y sin duda la abordamos. Listo, perfecto. El silencio otorga, así que creo que no hay más dudas. Ahora, tenemos la presentación teórica, que ya fue lo que vimos. Los ejemplos prácticos, que fue lo que pues hicimos en Paint con mi letra un poco fea. Y tercero, planteamientos de proyectos. Pregunta, no sé si desean, dejo de grabar o desean que sus proyectos estén también en la clase que estoy grabando. Para mí mejor dejar de grabar. Listo, perfecto. En caso mío tengo cosas de la empresa. Listo, perfecto. Entonces, pues nada, los que están en YouTube, muchas gracias por seguirnos. Cualquier cosa pueden hacer sus comentarios en el video. Gracias, hasta una próxima oportunidad.